Hoy en Es la Hora de Opinar continuamos con las mesas especiales para conocer las propuestas de políticas públicas de las candidatas a la presidencia. Esta noche con Rosaura Ruiz y Juan Carlos Romero Hicks vamos a hablar de las propuestas para mejorar la educación en México. Después con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Violeta Vázquez vamos a debatir sobre la denuncia en contra del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Así que quédese aquí en Foro. Muy buenas noches, seguimos con las mesas de debate para conocer las propuestas de las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Hoy nuestros invitados expondrán los proyectos de estas dos aspirantes en materia educativa. ¿Cuáles son los de Claudia? Rosaura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Y por parte del equipo de Xóchitl nos acompaña Juan Carlos Romero Hicks. Juan Carlos, gusto en tenerte. Gracias por venir. Noches. Rosaura, hola. Pues, gusto coincidir nuevamente. A ver, como ha sido el caso con todas nuestras mesas, hay que decir que son dos expertos en la materia, ¿no? O sea, que sí conocen este sector. Y bueno, primera ronda de un diagnóstico. ¿Cómo está viendo cada una de las campañas la situación actual de la educación en nuestro país? Sé que en 3 minutos está difícil, pero pues tratemos de hacerlo. Adelante, Juan Carlos. Hagamos diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Así es, venga. Pues habrá un privilegio coincidir nuevamente. Y que tenemos que concentrarnos en el futuro. Es mucho más lo que une que lo que separa, probablemente en un diagnóstico. ¿Cuáles son las ideas principales? Tiene que haber una cadena virtuosa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación para el bienestar y bienestar de las comunidades. ¿Cuáles son? Un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Todos los gobiernos han dejado pendientes. En educación, desde octubre del siglo pasado, José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional, con el presidente Álvaro Obregón, crea la Secretaría de Educación. Y desde entonces se han venido atendiendo algunos aspectos, pero en el camino todavía hay muchos pendientes. ¿Qué pendientes? De alumnos, de directivos, y también por el tema de la pandemia se nos complicó el escenario, particularmente en 4 aspectos. Primero, la deficiencia en aprendizajes. Segundo, la necesidad de atender los daños socioemocionales. Tiene el modelo perfecto para evaluar. Y por otro lado, necesitamos voltear a ver al maestro. Me imagino hoy a alguien como Vasconcelos, oaxaqueño, arremangado, platicando con los maestros, escuchándolos. Porque en un plantel educativo, la razón de ser son los alumnos. La forma de ser en otro espacio. Y por otro lado, también tenemos que potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación para que nos ayude a resolver los problemas del país, para generar conocimiento, para el bien ser, para bienestar. Y pasa por temas como el agua, el cambio climático, desigualdad, una economía que redistribuya mejor el ingreso, y seguramente en el diagnóstico vamos a coincidir y trabajemos en las soluciones. Es lo que México merece. ¿Estás de acuerdo, Rosaura, en el diagnóstico? Digo, nosotros llevamos 14 años en la Hora de Opinar, le hemos dado mucho espacio al tema educativo y siempre acabamos muy deprimidos con el tema de la educación. Entender qué ha pasado hoy, porque decía él, esto es una historia, claro que sí. 30 años duraron los gobiernos del PRI-PAN y la verdad que no hubo ningún cambio. Seguramente estará también de acuerdo Juan Carlos. Por ejemplo, todos los indicadores internacionales y también los mexicanos como PISA, Planea, etcétera, pues en todo el tiempo hubo avances. Ahí están las calificaciones, no las digo yo, nacionales e internacionales. Por lo tanto, nosotros, en cuanto llega Andrés Manuel al gobierno, empieza a ver qué cambios tiene que haber. Estamos conscientes de que ocurre esa problemática ha sido cuestionado, pero lo primero que yo quiero decir es que no podemos seguir haciendo lo mismo y pensar que va a haber cambios, decía Albert Einstein, ¿no? Sí, claro. Tenemos que cambiar. Y entonces estamos tratando de cambiar. El modelo es un modelo de ver el conocimiento como algo integral, no las materias aisladas. Se puede probar las dos cosas, pero lo que te digo es, se tiene que hacer algo distinto. Y entonces,
Por otro lado, se está trabajando en diferentes temas, por ejemplo, también los libros para los maestros, porque los libros son para todos, son para la comunidad, son para... Tú conoces más o menos el modelo, podemos profundizar en ello, pero lo más importante también, eso coincido, pues son los maestros, ¿me entiendes? Que el último gobierno anterior a AMLO despreció, y por eso siempre inversión. Te voy a decir cuál era el principal gasto que tenía la Secretaría de Educación Pública en ese momento. Era la propaganda de su proyecto de la reforma educativa. Se gastaban 2,5 millones diarios en propaganda para convencer a la gente. ¿Tú te imaginas, con lo que tú decías, cómo nos preocupa la educación, gastar ese dinero en propaganda? En el caso del modelo, no es nuevo, ni es escuela, ni es mexicana. Pero vamos hablando de las soluciones. Sí. Enumero 7 en lo general. Sí hay que revisar el modelo educativo, porque en educación siempre hay 3 pendientes. El modelo educativo, el modelo hay que estar continuamente revisando. Entonces, el énfasis que queremos poner son en 7 puntos. Primero, fortalecer la formación docente. Necesitamos mejor educación normal y no hemos hecho lo necesario. Segundo, hay un segmento que es educación media superior, porque la Constitución de 1917 puso el derecho a la educación. Pusimos de educación inicial hasta la educación universitaria. Hay un segmento que es media superior, que es como un segmento olvidado, donde hay deserción, reprobación, y embarazos. Y es donde demográficamente ahorita está, ¿no? Hay más demanda, entiendo. Pues hay una gran demanda, pero es que en este momento hay un derecho y una obligación. El derecho de la persona a acceder desde inicial hasta superior, y obligación del Estado de proveerla. Y media superior. Porque tenemos reprobación, deserción, embarazos de adolescentes, que es un... Media superior es secundaria, prepa y... Media superior es prepa. Es prepa, es prepa, entonces sí. Tercero, hay que concentrarnos en educación superior, y de eso hemos hecho muchas tareas. Respetar la autonomía universitaria, la libertad académica. En la reforma, perdón, la propuesta de educación superior también fue nuestra, atender la educación superior. No los tenemos en este momento. Fortalecer instituciones. Cuarto, en el mundo externo también hay habilidades que se pueden certificar y se pueden dar para un mejor espectro desde el punto de vista del trabajo. Luego hay que tener escuelas dignas, seguras, accesibles, con infraestructura. Una enorme cantidad de escuelas no tienen agua, electricidad, conectividad, segura y accesible. La escuela no es un lugar seguro ahora. Tenemos problemas por atender. Luego hay que abrir las escuelas. La escuela debe estar abierta como espacio para alfabetización, para formación para el trabajo, para complementariedad de tutorías y finalmente utilizar las tecnologías de una manera humanística que puedan tener a la persona al centro. Yo sí quisiera explicar en esos minutos que me corresponden cuál es el proyecto general de Claudia Sheinbaum. En primer lugar, nosotros consideramos la educación desde inicial, que quiere decir cuando nace, desde antes, desde el embarazo, hasta el posgrado. Esa continuidad es fundamental, de empezar desde muy temprano. Pero vamos a tener programas, tenemos la educación básica. Cuando dices vamos a tener, es el Estado, es el gobierno. Es el gobierno. Sí, esa es la gran diferencia, ¿me entiendes? Para un gobierno de Claudia, lo principal es lo público. Entonces, ella lo que está planteando, para educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, lo que ella presentó, lo que ya se hizo en la Ciudad de México, es mi beca para empezar. ¿Pero es dinero en efectivo? Es dinero en efectivo. Se da una beca en la Ciudad de México, una beca desde preescolar hasta secundaria, de 650 pesos a todos, a cada niño o niña, hasta la secundaria. En la preparatoria, bueno, además de fortalecer la matemática, la ciencia, eso lo puedo profundizar posteriormente. Primero quiero dar este panorama general, en la que Claudia está planteando un fortalecimiento muy importante. Uno de sus temas centrales es la educación media superior. Mira, ella lo ha señalado, hay 1.500.000 jóvenes entre 15 y 17 años, que cuando debería estar en preparatoria, que no están en la escuela. ¿Dónde están? Es un gran problema. Entonces, tenemos de estos jovencitos, más o menos 300.000, números redondos, tienen secundaria.
Los otros no necesariamente. 300 terminan, de ellos 300,000 tienen secundaria. De manera que tienen que entrar al bachillerato. Tenemos que buscar que entren al bachillerato. Por eso Claudia está planteando hacer 150 nuevas preparatorias. También en la Ciudad de México se crearon 2 nuevas universidades. La Rosario Castellanos tiene actualmente 50,000 alumnos. Alumnos que no entraban a la UNAM, al Politécnico, a la UAM, y que ahora tienen una universidad. Y la otra es la Universidad de la Salud, una universidad para formar médicos, médicas, enfermeros. Entonces, ese es el modelo fundamental, lo que yo quería decir, ¿no? Sí, una pregunta. Adelante. Digo, porque escucho planes muy ambiciosos y a mí me parece muy bien. Pero ¿con qué ojos, mano? O sea, esto cuesta. No sé si lo tengan ustedes presupuestado y de dónde va a salir ese dinero. Digo, porque ¿cuántos? ¿150 preparatorias? O 150, mira, son 150 preparatorias que hacen falta para los... Yo vengo escuchando en esta mesa años, vamos a las escuelas, ahora sí las vamos a poner a punto para que tengan baño y agua. Y no pasa nada. No pasa nada, Juan Carlos, porque no hay dinero. Primero necesitamos elevar la prioridad de educación, ciencia y tecnología en el presupuesto. Ok. Mientras no se haga, es demagogia. Tenemos que reconocerlo. Por ejemplo, hay muchas simetrías en el país. Pensemos en Oaxaca, 570 municipios. Sí. En donde hay personas que tienen que caminar varias horas para llegar a un lugar que se llama escuela. Sí. El 45% de las escuelas son multigrado. Es decir, una maestra viene de primero a sexto. Sí, claro. Y esa es la realidad que tenemos que modificar. Por eso, por el gobierno de un estado y por supuesto por el gobierno federal. ¿Descentralizar más? Parte del Juan problema Carlos? acumulado es que falta federalismo, falta descentralizar las decisiones. La Secretaría de Educación Pública hace un gran esfuerzo, pero sigue concentrando legal y financieramente todavía demasiadas decisiones. Rosaura, por ejemplo, ya estuvo en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en el caso de la básica. Entonces lo que necesitamos es fortalecer instituciones. Coincidimos en muchas cosas. Sí. Por ejemplo, las becas, pero las becas solas no cambian la realidad. ¿Ustedes están de acuerdo con este programa de becas, por ejemplo, de Claudia Se Sheinbaum? requieren, es que no son programas de Claudia Sheinbaum, son programas de los mexicanos. Ok. Y Xochitl Gálvez lo ha asumido porque viene Sí. de la cultura del esfuerzo, para transporte y movilidad, becas por aprovechamiento escolar, becas para apoyos de carácter digital. Es un ingrediente en el camino, Ok. porque la educación necesita diferentes aspectos para poder hacer el mejor esfuerzo y el mejor resultado. Pero posible. te queda un minuto y sí quisiera el indicativo que se Sí, requiere. necesitamos lo voy a poner en números claros. A ver. La recomendación internacional en educación es que sea al menos entre el 6 y 8% del Producto PIB. Interno Bruto. Estamos en el 3%. En ciencia, la recomendación internacional principal es arriba del 3%. Aquí estamos en el 0.5%. A ver, eso de la ciencia y tecnología, yo vengo escuchando que vamos a llegar a un punto del PIB por desde eso, a todos nosotros. Necesitamos tener empatía, sensibilidad, mejorar el presupuesto e involucrar a todos los sectores. Sí, por supuesto. Bueno, Sí, mira, adelante. Claudia no estuvo de acuerdo con las becas diferenciadas. Aquí antes de ella estaba un programa de becas para los niños talento. Sí. Y bueno, siempre lo dice Claudia, todos los niños tienen algunas públicas, evidentemente. Los cálculos están hechos Claudia dijo, esa beca la tendremos a nivel nacional en 3 años, no el primer año. Y además, mira, tenemos que empezar con los lugares con mayor rezago, con Chiapas, Oaxaca. Sabemos perfectamente cuáles son, tenemos todos los datos, también los tiene Juan Carlos. Y entonces tenemos que incidir ahí. Y sí es importante esta beca. Ese dato lo calculamos ya, pero lo que te decía es, se va a lograr en 3 años. Pero se va a lograr. Y 150 preparatorias y tantas universidades. Mira, sí, claro que Digo, sí. a mí me gusta la ambición, no estoy criticando eso. Mira, es que Claudia lo hizo en la Ciudad de México. O sea, Sí, pero la Ciudad de México tiene, digamos, más recursos, sí, porque ¿no? además aquí también tenemos que promover, Leo, es una forma de colaboración. Y las instituciones tan importantes como las que acabo de mencionar tienen que ayudar a las que están empezando, a las nuevas. Y ya, por ejemplo, hay 20 universidades de los estados que están de acuerdo en también ellos promover en sus estados un modelo Rosario Castellanos. ¿Por qué? Porque es un modelo dual. Que ya está. Se tienen que buscar modelos nuevos utilizando la tecnología, la inteligencia artificial. Todo esto te hace menos costosos las cosas, pero también
me parece muy importante señalar esa colaboración. En la Ciudad de México se es una red de todas las universidades, todas, incluidas las privadas, sí, para el desarrollo de la ciencia, para su aplicación en políticas públicas y además para apoyo también a la ciencia básica. De forma, ayer tuve una reunión con los empresarios sí, y viste cómo hay una intención de colaborar, de trabajar juntos naturalmente para que se creen más trabajos, más empleo, más impuestos. Se tiene que estimular la economía. Entonces, se está trabajando en un proyecto integral, no separado, ¿no? Sino sí. ahí el proyecto que se presentó ayer. Déjenme preguntarles, porque quizás una de las diferencias privada debe de haber en el sistema educativo. Juan Carlos, ahí cuál digamos es la propuesta de Xochitl. La educación es un derecho desde la Constitución. Sí. Y es una función pública, la haga el Estado o los particulares. Sí. Necesitamos apoyar a todas las personas. Y sí tenemos retos. Uh-huh. Por ejemplo, en educación superior, el 36% de la matrícula es pública, el resto es privada. Fíjate, ¿no? Ahí... Licenciatura no. Licenciatura es 60-40. A ver. Bueno, perdón por la introducción. Sí, no. 36-64. Por eso, pero digamos, sí. más o menos. O sea, ¿cuántos públicos y cuántos privados? Sí, Ya me quedé. por ejemplo, en educación superior ya la parte principal es particular. Sí. Entonces necesitamos revisar lo que el Estado ha hecho y nosotros hemos tenido ambos un trabajo muy... Sí, Rosaura en la UNAM, tú en la Universidad de Guanajuato. O sea, por ejemplo, estos programas como Rosario Castellanos, que son incipientes, digo incipientes en cuanto que están empezando, que tienen que conformarse, necesitamos lograr que en cada lugar se tenga lo mejor. Y para una buena universidad necesitamos un buen modelo académico, buenos profesores, buenos alumnos, buen apropiado. Todo esto ya está diagnosticado. Lo que necesitamos es convertir la educación en una cruzada. Y eso es lo que Xochitl Gálvez también entiende. Porque, por ejemplo, cuando Torres Bodet propuso en su momento una cruzada a favor de la alfabetización, todo el aparato del Estado se estuvo viendo. Y entonces esta serie de educación, ciencia y familia, la participación de los maestros, los especialistas, y también adoptar en lo que sea conveniente algunas de las mejores prácticas internacionales, pero no podemos arruinar el tema dándole sesgo de partido o de ideología. Ejemplo, la ciencia no es neoliberal, o es ciencia o no es ciencia. La educación también tiene que entender, Octavio Paz señalaba que la ceguera biológica nos impide ver, la ceguera ideológica pensar. Por eso tenemos que volcarnos en una cruzada a favor de la educación. Y necesitamos que en cualquier plantel, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, educación de adultos, todavía tenemos que darle más importancia, más dimensión y más recursos de toda una sociedad que se vuelque a favor de México, y eso es lo que nos une. Rosaura, tú decías, a ver, una de las características de la campaña de Claudia es privilegiar lo público. Pero yo veo modelos privados exitosísimos. Lo del técnico, la UAM. Pero entonces... Hay muchas universidades públicas. Y muchas públicas y muchas privadas, desde luego. Pero, y no solamente... Pero nosotros no nos oponemos a la educación privada, pero para nada. Por ejemplo, claro, los datos son, a nivel licenciatura, 60% de los jóvenes están en una escuela pública. Sí. Aproximadamente 40% están en una universidad privada. Sí. A nivel de posgrado sí es cierto que el 5% están en escuelas públicas. Okay. Y qué bueno que tengan la gente la oportunidad de que sus hijos vayan a la escuela que ellos quieran, si la pueden pagar. Pues la mayoría no la puede pagar. Es que exacto. Ese es el punto. La obligación del Estado, porque es un derecho, no un privilegio, la educación, es un derecho además para que todos convivamos entre gente que tenga la posibilidad de educarse, es fundamental. Y el dinero lo ponga la pública. No, eso para nada. No, cero, ese tipo de modelos. Los vouchers o cualquier otra, o lo que decía la candidata del PRIAN, de que se pueden inscribir a los alumnos que no entren a las universidades públicas en las privadas y pagar el gobierno, no. ¿Por qué eso sí estaba el cálculo. Rosaura? El cálculo es si de verdad a los que no tienen es... Sí. No, porque además sí hay una cuestión ideológica. Por supuesto, un gobierno progresista le interesa que haya salud pública de calidad, cultura pública de calidad, educación de calidad, pero lo tiene que financiar el gobierno. Además, sí, pero financiar es diferente de proveer, ese es mi punto. Y proveer también, no, pero no vamos a financiar, incluida la privada. Sí, sí. De manera que la educación tiene que ser gratuita, laica, bueno, la gratuita, la pública, laica, de calidad. Eso es una diferencia ideológica. No a los vouchers.
¿no? Si tú quieres inscribir a tu hijo o a tu hija en una universidad privada, qué bueno, tienes todo el derecho, pero la vas a pagar. Y si está en una escuela pública, también está la de varias, para qué te digo, muchas, la UAM. Pero no solamente la universidad, podría ser, o sea, en otros países estos modelos se han aplicado a nivel de primaria, ¿no? O sea, con las escuelas, charters y ese tipo de cosas en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero financie, apoye, dirija toda la educación, pero Sí. financie la pública. Ok. Y es la manera de llegar a las grandes masas. De otra manera, esa es la política que ha seguido el PAN y el PRIAN, de favorecer a grupos muy pequeños que tengan las grandes empresas, las grandes condiciones de vida, y cuánta gente se queda en un rezago enorme. Eso ha sido los tres. Conclusiones, Juan Carlos, 3 minutos, por favor. Necesitamos cumplir el artículo 3 de la Constitución. Un derecho de la persona desde educación inicial, en lo que coincidimos, la educación preescolar, primaria, secundaria, la preparatoria, la universidad, la educación para adultos, y es una obligación del Estado proveer. Pero la obligación del Estado es indeclinable. Y tenemos que pensar en la persona que tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido en cada lugar. Pero perdón, porque no quedó claro. En este sentido, si no consiguen lugar en una escuela pública, ¿estaría dispuesto el gobierno a financiarlo en una privada? Al principio... Ok, pero a lo público, digamos. Esa es la obligación del Estado. Sí. Ya lo demás es bienvenido y hay que estimularlo, pero no hay que darle la vuelta. Porque sí, como decíamos en este momento, el 64% de la matrícula universitaria es pública. Entonces la pregunta es cómo se va a atender a los demás mexicanos, pero no es uno sobre el otro. Tenemos que tener ese conjunto. Y la educación tiene 360 grados. Y la educación no es solamente, y es lo que cree Xochitl Gálvez, no es solamente estar en la escuela, es también habilitar certificaciones de personas que no están en la escuela, pero que pueden tener una forma de hacer las cosas y que les pueda dar su bien ser y su bienestar. La atención en media superior, la atención en superior, la certificación de habilidades de los estudiantes, que la escuela sea un lugar seguro, digno, accesible, que también sea un espacio abierto. A nosotros nos parece que no es apropiado cerrar la escuela después de que cerraron las clases. La escuela es un espacio... Un centro comunitario, ¿no? Es un centro comunitario y que puede tener muchas tal... Es decir, el tipo de educación que hoy tenemos no está necesariamente atendiendo lo que se espera. Necesitamos formar en ciudadanía. Necesitamos formar personas. El artículo 3 de la Constitución establece que la democracia no solamente es un régimen político, es una forma de vida. Entonces necesitamos educar a esa persona para que sea libre, plural, informada, crítica, de su origen y su perspectiva está promoviendo. Y en el camino nos encontraremos con los mexicanos. Rosaura, 3 minutos. Venga. Mira, a mí me parece muy importante que lo que señalé antes, lo que ha hecho Claudia ya, porque no se le ocurre qué va a hacer. Ya lo hizo en la Ciudad de México, claro, no son las condiciones las mismas de los estados, por supuesto, estamos muy claros, pero Claudia no es una improvisación de la ciudad, una de las más complicadas del mundo, y la sacó adelante. Y todo lo que señalé antes ya se ha hecho en la ciudad. El aumento de las preparatorias, el aumento de universidades, las becas para los niños, la mejor escuela. Claro que la ciudad tiene condiciones privilegiadas, pero tiene que extenderse a todo el país. Y lo que hizo, que quería destacar, ya lo señalé antes, aquí se hizo la red ECOS. Esa es una manera de trabajo fundamental, Leo, que todas las universidades públicas y privadas trabajen juntas, cada quien con sus condiciones, para mejorar la educación, la ciencia, la tecnología en todo el país. Claudia es una científica, que lo que ella está acostumbrada es a partir de hechos, de observaciones, de teorías de matemáticas, porque además es buena matemática. Entonces, para mejorar... ¿Qué es como coordinación? Es una red, se llama red. Nos reunimos periódicamente, sigue existiendo con el gobierno actual, donde está la UNAM, el Politécnico, el Colegio de México, el Tecnológico Nacional, la Iberoamericana, todas las universidades, contribuyendo, por ejemplo, a generar un modelo educativo nuevo,
estudiando también juntos todos cómo se reconica semiconductores que necesitamos para la relocalización que se está haciendo al nearshoring. Si los niños les huyen de las matemáticas, entonces estamos trabajando ya, porque Claudia no para, en eso. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar? Te dije, en los 30 años que duró el periodo de Salinas a Peña, no se cambió en un punto las calificaciones, ni en matemáticas, ni en... O en las mesas anteriores es un lujo tener dos expertos en la materia que pues puedan hablar de las coincidencias y las diferencias, de eso se trata, ¿no? Las diferencias son ideológicas, estamos clarísimos de que la educación es importante. Y se vale entender las diferencias por supuesto, ideológicas, desde luego, ¿no? Se respetan. Sí, quiero más destacar un tema, hay que evaluar. Hemos perdido la capacidad de evaluar y nadie lo ha resuelto. Por ejemplo, para PISA, la siguiente prueba es en el 2025. No es una breve pausa, vamos a debatir la denuncia en contra del exministro Saldívar. Regresamos. Bueno, saludo a los colaboradores de la mesa para entrar en materia. Queremos seguir debatiendo el tema de la denuncia en contra del ministro Saldívar. Ayer tuvimos una muy buena mesa, creo, un buen segmento en la mesa de los lunes, cómo se usa las influencias, los incentivos negativos y positivos para intervenir en decisiones judiciales. ¿Cómo ves, Paula? Sí, primero como que decir, esta es una admisión a trámite de una denuncia. Sí. O sea, más allá de la atención mediática que ha recibido, pues es un procedimiento que se sigue de forma normal. No existía ningún procedimiento adentro del Consejo de la Judicatura Federal, no existe aún, de cómo se va a juzgar a los ministros. ¿Cómo se va a juzgar a un ministro, un exministro, conforme a la Ley de Responsabilidades y a la Ley Orgánica del Poder Judicial? Sí. Y eso es algo que todavía se tiene que definir para este caso y para otras denuncias de otros ministros. Sí. Y entonces este proceso todavía no va a empezar a tener ningún el mapa de pruebas. Y ahí está lo que tú dices. Lo que construyen es pues una historia de cómo se hace el tráfico de influencias. Aparte, recordemos que hay un montón. Son unas denuncias que tienen tráfico de influencias, violencia de género, encubrimiento, corrupción, ocultamiento de patrimonio, presión a jueces. O sea, hay un montón de denuncias de cómo funcionaba este esquema, quiénes eran los operadores, a quién visitaron, etcétera. Incluso están checando hasta los registros de visitas, de quién visitó a Saldívar tal día, no sé qué, y a dónde salió, y etcétera, etcétera. Pruebas. Para tratar de hacer un caso muy robusto. Aquí yo lo que creo es que se les filtró una información que no se les debió haber filtrado. Creo que que hay contaminación en un proceso que pues debería de haber salido suavecito. Pues, o sea, yo creo que me parece que es muy desafortunado que se haya filtrado esta información, porque yo creo que es una denuncia que hubiera procedido muchísimo mejor sin el tipo de showcitos que vimos ahorita con Saldívar ya diciendo que con el Papa y con su mamá y con el INAI va a presentar denuncias ante la PGR y con... A ver, déjame ir con Carlos, porque yo escuchaba ayer a Saldívar y decía, no, yo nunca le ordené mecanismo. Por ejemplo, muy importante, el secretario general de la Judicatura, que parece que era el gran operador, que era el que iba y presionaba a los jueces y magistrados. Y hoy trabaja en Segov. Que ahora era subsecretario, creo, ¿no? Sí. A ver, sí, yo creo que de entrada aquí es muy importante la perspectiva que podemos asumir respecto al fenómeno de la corrupción. Sí. Creo que dentro de la órbita del obradorismo muchas veces verdad es que quienes más saben sobre el tema de la corrupción siempre te dicen que sí, las personas importan desde luego, pero es más importante el sistema, el mecanismo, la maquinaria de la corrupción. Yo recuerdo mucho la investigación que se hizo sobre las empresas fantasmas de Javier Duarte, donde los autores decían que Duarte solía citar el dicho de que en arca abierta, hasta sin fiscalización, ahí hay un incentivo a corromperte. Y en ese sentido, pues me parece que lo que se está de alguna manera aquí revelando, pues le da la razón en muchos sentidos al diagnóstico que tiene el obradorismo sobre el Poder Judicial, que en efecto es un nido de corrupción, que hay muchos mecanismos para coaccionar a que los jueces y magistrados para tratar de reformarlo. Lo que pasa es que aquí se les voltea, porque en efecto
digamos, cuando estaba Saldívar, como si nada de eso hubiera pasado, como si la... Porque ellos se aprovechaban de ese sistema. Claro. Pues digo, Entonces, ahora lo que estamos viendo es que de alguna manera el boomerang, en este caso, les da la razón, pero se les regresa y dice, y ni con ustedes al frente eso cambia o no, para que el santo o el pecador pequen. Al final todos van a pecar si existe la maquinaria para hacerlo. Porque parte de la denuncia vienen varios casos que se favoreció al gobierno, porque eran casos que les interesaba al gobierno de López Obrador. Y ahí vienen citados, ¿no? Los de la... Creo que no es la labor de un analista dar por buenas las denuncias que no tienen todavía pruebas. Sí, y Saldívar es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Y Saldívar es inocente, y Saldívar y todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Totalmente. Y la carga de la prueba la tienen quienes están haciendo la denuncia y hasta ahora no se han presentado esas pruebas. Y a mí me gustaría más bien, Ana Paula ya mencionó, pero que no me parece que sean menores. El primero es, en efecto, la falta de un mecanismo para que el Consejo de la Judicatura siquiera investigue, ya no se diga sancione, a un exministro. Sí. Y el hecho de que ese mecanismo no exista, y como dice Paula, que a lo mejor lo están elaborando, en caso de que se pudiera aplicar, se tendría que aplicar retroactivamente, lo cual es contra derecho. Sí. Entonces, este caso está Paula, pero, dice, déjame terminar la idea. El segundo detalle es esto de, bueno, lamentablemente se filtró a los medios. Perdón, a mí no me parece que sea una cuestión tangencial que se haya filtrado a los medios. Me parece que la intencionalidad es, dado que el juicio, digamos, no se va a poder hacer una investigación, ni mucho menos un juicio de en contra del ministro, cuando en realidad los únicos de los que se puede investigar es a los ex colaboradores. Sí. Entonces a mí me parece que lo que hay buenas razones para creer, digamos, hay mucha gente que cree que esto es nada más que parte de una guerra política en contra de Arturo Saldívar y de la candidata a la que él apoya. Y yo creo que no están persiguiendo justicia, porque si así fuera, pues entonces, ¿por qué están apelando a un caso que está de antemano perdido? ¿Y por qué están haciendo esta guerra mediática que además no solamente toca a Saldívar y a sus ex colaboradores, sino también a periodistas como Ricardo Rafael, quien amenazado de muerte ayer salió a hablar y a desmentir una nota diciendo hay un juicio mediático deliberadamente impulsado que se basa en estas narrativas. Bueno, por un lado la denuncia, que es una pieza, y por el otro lado esta otra Déjame, hago una breve pausa, regresamos en un momento más. Me quedé con la duda en el segmento pasado, decía Violeta, pues Saldívar no va a ser juzgado porque no hay procedimiento. ¿Es correcto eso? O sea, porque pues como no hay procedimiento, entonces no se puede hacer justicia porque no se lo pueden aplicar retroactiva. No, es una no trampa. Es los ministros de la Suprema Corte, ministros y exministros, aunque sean ministros en renuncia, están sujetos a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Pues sí. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación les genera una serie de responsabilidades. Sí. La no existencia del procedimiento. Aunque lo apliques retroactivamente. Claro, porque lo que tú estás cuidando es el principio. Y el principio es, se tiene que juzgar a las personas que cometieron se tienen que investigar. Y dos, sí tienen capacidad de investigación. Tan es así que el Consejo de la Judicatura Federal... Sí puede prosperar el caso en contra de... Sí, el Consejo de la Judicatura Federal tiene una unidad. Es decir, no, yo me lo estás aplicando eso retroactivamente. Saldívar se va a poder defender como se le dé su gana, como todas las acciones de inconstitucionalidad. Pero a lo mejor llega a la Suprema Corte a ver si... No, ese es un tema. O sea, ese es un tema como todos los que han pasado en este sexenio, de si va a tener que definir la Suprema Corte sus propias atribuciones, como las tuvo que definir en materia presupuestal, como las tuvo que definir en materia de atribuciones en este sexenio. Nos han dado muchos casos muy... Debe salvaguardar la Constitución, las leyes, etcétera, es que precisamente se imparta justicia a pesar de estas lagunas, y para eso tiene atribuciones. Es que yo me voy a una pregunta muy básica. O sea, si un asesino mata a una persona y no hay procedimiento para juzgarlo, luego lo pueden juzgar con un nuevo procedimiento. O sea,
Digo, estoy llevándolo al extremo para tratar de entender. Sí, pero son cosas que son okay. Pero al final, el que manda al principio, el que dice esto sí se vale, esto no, va a ser la Suprema Corte. Las acciones afirmativas son un ejemplo positivo de cuando no existe un procedimiento y dices, bueno, tenemos que regular acciones afirmativas. El primero se regularon vía la Corte y luego terminaron reguladas vía la ley. Gracias por por donar mi tiempo de debatir. Exactamente. No, bueno, era importante, ¿no? Para lo que decía bien. Por buenas, pero me parece otra vez que es como que este caso termina dándole una sopa de su propio chocolate al obradorismo, porque cuántas acusaciones de corrupción sin pruebas Medina Mora ha dado por buenas el obradorismo, sin ponerse así de exigente. Yo creo que aquí es muy importante tratar de restaurar un principio de que estemos parejos. Proceso. Correcto. Esta no es una excepción. Totalmente. Yo no sé si la filtró Norma Piña o la filtró algún aliado de Saldívar. No tengo la menor idea de quién la filtró. Me parece que políticamente gana Saldívar con la filtración porque puede precisamente acusar que está pasando eso que por lo demás siempre nos hemos quejado, y nos hemos quejado, digamos, del uso mediático de lo que ha hecho la UIF, de lo que ha hecho AMLO en las mañaneras. Entonces yo lo único que diría es, tenemos que restaurar un piso parejo para juzgar el caso y juzgar así a tirios y a troyanos. No queremos prejuzgar, pero sí queremos que se investigue. Y como estaba diciendo Paula, ante la existencia de un indicio, es perfectamente legal que se active la unidad de investigación política. A mí me preocupa eso porque inmediatamente esto ya saca de alguna manera el caso, digamos, de los méritos jurídicos y lo convierte en un lodazal político. Bueno, a ver, y era inevitable, es temporada de patos y los patos se defienden de acuerdo a la temporada también. Voy a leer rápidamente una cosita Violeta, que viene en la admisión de la denuncia. Respecto de Arturo Saldívar Lelo de la reacción de la denuncia, es parte de lo que dice la ministra Piña. Sí. Es verdad que lo que dice Paula de que se pueden, por ejemplo, diseñar políticas afirmativas y aplicarse retroactivamente solamente si es en beneficio, pero no si es en perjuicio de alguien. Eso creo que hasta yo, que no soy abogada, lo sé, ¿no? Entonces creo que la retroactividad de aplicar este nuevo procedimiento va a ser violatoria de derecho, y eso creo que todos los... Como que, bueno, se trató de buscar justicia. El ministro Saldívar está perfectamente dispuesto a que se investigue. Lo que pasa, lo que se está poniendo en tela de juicio, y digamos no por él, sino por la sociedad en general, es el uso faccioso de una institución como la Suprema Corte, que está pervirtiendo su vocación contramayoritaria para perseguir a la 4T. Es decir, habría que ver el sesgo de confirmación que tenemos ante ese tipo de supuesta evidencia. Y segundo, es verdad que a Saldívar le está conviniendo, a mí me parece, que se revele este uso político de las instituciones en pleno proceso electoral, pero se separe de la campaña de Claudia Sheinbaum. O sea, sí que hay un uso político, se está usufructando la denuncia. No nos sorprendemos, ¿no? No nos sorprendemos, pero además Arturo Saldívar es el encargado de la reforma judicial. Exactamente. Aquí estuvo sentado defendiéndola. Están persiguiendo precisamente a la persona que lo que quiere, y ya declaró su intención, de limpiar. Ojalá la justicia fuera tan fácil como decir, existe un principio y así lo aplicas. Evidentemente, cuando estás utilizando este tipo de cosas, tienes que ver si importa más recuperar recursos del Estado, castigar una malversación, presunta malversación de fondos, etcétera. Efectivamente, tenemos que valorar las pruebas. Vamos a ver cómo se van construyendo. Fiscalía que tiene que recabar todas sus pruebas. Hay unas que, pues, los muy allegados al caso dicen que hay unas muy contundentes y muy buenas. Eso se tendrá que ver, pues, en su momento. Y hay decenas de jueces dispuestos a testificar. Dispuestos a testificar, ¿no? Entonces, yo creo que... Y la otra es, a mí me parece como una cosita, es nada más un cierre rapidísimo. Afecta a Claudia Sheinbaum, es la candidata del Partido Verde. Va con Manuel Velasco. Evidentemente, el tema corrupción es un tema que no le importa al obradorismo. Es un tema en el que si Saldívar hubiera salido con videos como los tiene Manuel Velasco, y no les importa. Muy bien, 30 segundos, Carlos Bravo.
Suele suceder en países que están viviendo procesos de erosión democrática, donde se filtró que había un grupo de la policía y de la fiscalía investigando al círculo cercano de Erdogan por casos de corrupción. Hubo una redada, se filtró a los medios y al final lo que acabó pasando fue que purgaron a las policías y a la fiscalía y la corrupción nunca se investigó a pesar de que tenía méritos. Que haya un uso político del caso no significa que el caso no tenga mérito. Reportadas en el libro de Hernán Gómez sobre Julio Scherer. Hernán, alguien que tú has citado aquí, Violeta, como referencia. Ahora, yo lo que diría finalmente es que en este caso, como dice Paula, tal parece que la acusación de que hay una motivación política constituye una vacuna contra los méritos de la investigación. El presidente ha salido a defender a Gertz, a Bartlett, al de Segalmex, a cualquier corrupto si está en la 4T, más a que prevalezca la impunidad y tratar de impedir que la acusación de uso político demerite el caso. 30 segundos. El problema es que no va a haber tal investigación porque a pesar de que hubiera materia, no hay competencia. Entonces, es una llegada a Claudia Sheinbaum, porque estamos, como decía aquí en esta misma mesa Castañeda, en el ámbito de la campaña negativa, de buscar absolutamente todo lo que pueda para que prevalezca la corrupción. Y entonces, como no le están encontrando nada a la candidata, pues va a encontrar uno de sus colaboradores. Señores, muchas gracias. Gracias por venir. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a usted también.